Con este video finalmente terminamos esta serie de videos que tienen que ver con un bioreactor y siguiendo estequiometría, o usando estequiometría nada más para resolverlo, y que tienen que se deriva del problema 9.54 del libro de Felder. Entonces, previamente calculamos cuánto amoníaco se estaba alimentando en la solución manual original y estimamos un valor de 0.298 kilogramos. Pero para este problema nosotros estamos alimentando hidróxido de amonio ya cuando usamos el software e introdujimos un valor de si mal no recuerdo, 614 kilogramos. ¿De dónde se obtuvo ese valor? ¿Cómo se transformó en este? Nada más usé la misma reacción que por ahí escribimos en un video anterior. Hidróxido de amonio amoníaco más agua nos genera el hidróxido de amonio. Entonces es 1 a 1, molde esto genera un molde de hidróxido de amonio. Y entonces solo hice conversiones utilizando el peso molecular. Entonces estamos alimentando 0.298 kilogramos de amoníaco por hora. Dividimos esto entre el peso molecular del amoníaco. Y usamos la relación. Un mol de amoníaco genera un mol de hidróxido de amonio. Y finalmente usamos el peso molecular del hidróxido de amonio. Y déjenme hacer estas operaciones. 298 y esto va a dar 0.614 kilogramos de hidróxido de amonio. Alcanzar aquí la pantalla por hora. Eso fue lo que se introdujo en el video anterior como entrada del hidróxido de amonio. Todavía quedó pendiente este cálculo. Y antes, ahora sí, revisamos los resultados del software. Entonces el software por ahí nos calculó el deber de la reacción. Como está 25, pues es el mismo deber del reactor. Entonces vamos a calcular ese deber. Primero calculamos cuánto se consumió de glucosa. Lo voy a hacer así como grado de avance de la reacción. El 90% de la glucosa que se alimentó, que fueron 82.67 moles. Y usamos pasamos esto a kilogramos. Entonces usamos el peso molecular. Esto nos da 13.4 kilogramos de glucosa y es, como dice aquí, la glucosa consumida. Sería el grado de avance de la reacción. Entonces ahora sí calculamos el deber y involucramos pues el tiempo de la fermentación, que lo manejamos como 24 horas. Y entonces ese deber no es otra cosa que valor absoluto de ese grado de avance multiplicado por la entalpía de la reacción estándar, que estamos a 25 grados, y dividido entre ese tiempo de fermentación, que son 24 horas. Uso entonces este consumo, 13.4 kilogramos de glucosa, y lo multiplicamos por la entalpía de la reacción que utilizamos en el software, menos 5245 kilojoules por kilogramo de glucosa. Y esto nos va a dar, y dividimos entre 24 horas.
Esto nos va a dar 2928.4 kilojoules por hora. Y pueden consultar los estados del software y ver que esencialmente son el mismo valor. Esos joules deben, esos kilojoules por hora deben ser eliminados para mantener el reactor a 25 grados centígrados. ¿Con qué se va a mantener? Pues ¿cómo se va a lograr eso? Pues haciendo circular agua fría. Y el software pues también calcula ese flujo másico. Escribo aquí water. Esto es para lograr ese enfriamiento. Y pues usamos esta ecuación. El flujo másico es pues ese que al final pues es un calor dividido entre el Cp del agua líquida. Voy a usar un valor constante. Y el software ya tenía fija la diferencia de temperaturas como 10 menos 5, o sea, el agua entra a 5 y sale a 10 grados centígrados. Para Cp voy a usar un valor de 4.184 kilojoules por kilogramo grado Kelvin. Y entonces sustituimos aquí deber y el resto de la información. A 5 grados Kelvin. Y vamos a tener un valor de 140 kilogramos por hora de agua. El software estimado 139 punto algo, esencialmente lo mismo. Utilizando no como yo una promedio, seguramente considerando que el Cp cambia con la temperatura, haciendo un cálculo pues más preciso. No muy diferente de este aproximado que estamos haciendo. Y finalmente voy a calcular el flujo de aire. En veces en bbm, volumen de aire por minuto por volumen dividido entre el volumen del reactor, ¿no? Del fermentador. El total de aire alimentado se lo introdujimos al software. Era nuestra corriente 2 y era esta de 17.14 kilogramos de nitrógeno más 5.21 kilogramos de oxígeno, y esto dio 22.35 kilogramos de aire, que como digo fue lo que introdujimos en el software. Este lo voy a transformar entonces a moles. Vamos a ver el peso molecular promedio del aire, que sería N2, entonces 22.35 kilogramos de aire seco, solo 29 kilogramos de aire por mol de aire. Esto nos va a dar 770.7 moles de aire. Y podemos calcular el volumen que ocupa esos moles. Y el software usa bbm a condiciones estándar, es decir, a 0 grados centígrados y a 1 atmósfera. Entonces ese bbm que vamos a calcular pues es en esas condiciones para compararnos con el software, y entonces usamos la ecuación del BCM, o directamente sustituimos que un mol son aproximadamente 22.4 litros. Ya no voy a escribir las unidades, aquí sería la constante de los gases, temperatura de 0 grados, y por las unidades que estoy utilizando, pues 100.325 pascales.
nos va a dar 17.27 metros cúbicos, que es lo mismo que 17.273 mililitros de aire. Nos falta nada más determinar el volumen de trabajo. Necesitamos cuál es el volumen en el fermentador. Si sumamos voy a usar como aproximación pues la masa total, la inicial. Si consideramos toda esa, pues ese es N1 y estamos hablando de 74.7 kilogramos. Y como dije en el video previo, voy a considerar que tenemos una solución al 20% de glucosa. ¿Por qué? Porque necesitamos extraer la densidad y la extraemos de alguna base de datos. Vamos a ver que esta densidad es 1.07 kilogramos por litro. Para saber esta masa, pues qué volumen ocupa. Dividimos estos dos entonces. Entre 1.07 y vamos a obtener aproximadamente 70 litros. Entonces ahora sí ya podemos calcular los BBM. Entonces BBM son 17.273 mililitros. Ese volumen lo alimentamos en 24 horas. Y nuestro volumen del reactor, el volumen de trabajo, ¿no? Es aproximadamente 70 mililitros, perdón. Esto nos va a dar entonces 10.28 litros de aire, mililitros por litro de reactor por hora. Y el BBM, pues la M que está ahí es por minuto, entonces pues hacemos la conversión. Y esto nos va a dar 171 litros de aire por litro de reactor por minuto, que es como se reportan pues este BM. Y como ya vimos, el software predijo un valor esencialmente igual. Y con ello terminamos entonces esta serie de videos.